Probablemente ha escuchado titulares como juez otorga 9 meses de prisión preventiva o en algunos casos, Poder Judicial sentencia 5 meses de prisión preventiva creyendo que se trata de una medida definitiva. Sin embargo, no es así y hoy vamos a conocer de lo que trata realmente esta medida y qué tan relevante es para un proceso penal. Bienvenidos y bienvenidas a Yaikuna Judicial, un programa producido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Hoy contamos con la visita de la doctora Cecilia Margarita Grandes Rojas. Ella es juez superior titular de nuestra Corte de Lambayeque, con quien tocaremos el tema al que hemos denominado prisión preventiva, una medida definitiva o provisional. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en Yaikuna Judicial a fin de poder ayudar un poco a que se conozca mejor cuál es la labor de los jueces, cuáles son los diferentes temas que manejamos en el área penal, porque el Poder Judicial brinda una labor de administrar justicia y no siempre se tiene un conocimiento real de lo que significa ello, ¿no? Bueno, doctora, es un gusto para nosotros tenerla el día de hoy aquí en Yaikuna Judicial. Doctora, nos gustaría iniciar. La prisión preventiva sabemos que es una medida cautelar que se da exclusivamente en la materia penal. Pero, ¿qué significa que una persona se encuentre en prisión preventiva? Significa que primero un fiscal ha tenido que incoar ante un juez penal de investigación preparatoria esa medida coercitiva al considerar que esta persona ha participado o ha cometido un delito grave, ¿no? Claro. Que existen elementos de convicción que vinculan el hecho al procesado, que la pena probable a imponerse supere los 5 años, que exista peligro procesal y también que se verifique que la medida es proporcional y asimismo se debe también debatir la temporalidad de la medida, ¿no? El tiempo que va a estar esta persona recluida. Es una medida netamente provisional. ¿Qué quiere decir? Que puede ser variada, incluso con las modificaciones legislativas. El juez de oficio cada 6 meses revisa si esa medida sigue siendo proporcional, si hay nuevos elementos que varían la misma y se puede variar incluso de oficio ahora, con la modificatoria que he señalado, ¿no? ¿Esa sería su relevancia y su propósito finalmente? El propósito es, por un lado, evitar que esta persona siga reincidiendo en la delincuencia y segundo, proporcionarle al Estado, a la población, la paz social, la seguridad de estar tranquilos, ¿no? De que esa persona no va a seguir infringiendo las normas penales. ¿En qué procesos o en qué tipo de delitos se aplica la prisión preventiva o es en todos? Delitos cuya pronóstico de pena supere actualmente los 5 años, delitos graves. Como indiqué, lo más importante es la evidencia, los elementos de convicción graves y fundados. Y doctora, ¿cuáles son las etapas de una audiencia de prisión preventiva? En una audiencia de prisión preventiva nosotros aplicamos la casación 263-2013 de Moquegua, que es obligatoria. Define que primero se debe definir cuál es el hecho imputado. Luego hablamos de graves y fundados elementos de convicción por parte del fiscal, corremos traslado al fiscal, al abogado defensor, luego réplica del fiscal, réplica del abogado, ¿no? Debatido ese primer presupuesto, se pasa al segundo presupuesto, que es pronóstico de pena mayor a 5 años. El fiscal lo expone, luego el abogado. En ese tema mayormente no hay réplica porque está legislado. El otro presupuesto que es materia de bastante debate es el peligro procesal, que tiene 2 vertientes, peligro de fuga o peligro de obstaculización. El fiscal tiene que definir si va a ser peligro de fuga, ya sea ausencia de vivienda, de trabajo, de familia, de bienes, de cosas que lo sujeten a una persona a un proceso, o obstaculización, quiere decir que haya buscado a las personas agraviadas o a sus coimputados para que cambien su versión, que haya obstaculizado algún acto de investigación, ¿no? Pero en el segundo presupuesto de obstaculización tiene que ser un acto concreto. El fiscal no puede venir a decir en forma gaseosa algo si es que no lo acredita. En ese presupuesto también se recorre traslado a la defensa. Nuevamente hay una réplica del fiscal y réplica de la defensa, ¿no? Luego pasamos al cuarto presupuesto, que es la proporcionalidad, ver si la medida reúne las garantías, ¿no? Hay que hacer un balance entre el derecho a la libertad locomotora de esta persona y lo que se está preservando, la paz social, el tema del bienestar de la población, si la medida reúne los requisitos
para que se le pueda dar a esta persona. Y finalmente el tiempo. Por ejemplo, el fiscal en toda prisión preventiva señala qué diligencias va a realizar. Y esas diligencias tienen un tiempo, se debe verificar. También debo indicar que la prisión preventiva no solamente es ejercer diligencias de la etapa preparatoria, tiene que formularse requerimiento final, ya sea acusación o un requerimiento mixto, acusación y sobreseimiento, pasar la audiencia de control de acusación y llegar a juicio oral y culminar el juicio oral. La prisión preventiva debe llegar hasta la etapa de juicio oral. Por eso el juez tiene que moderar y ver su pronóstico de cuánto demorará este proceso, ¿no? Es muy importante, por eso el debate en el tema del tiempo. Y qué tan importante también es iniciar con una buena formalización, ¿no? Para entender la formalización es como la construcción de una casa, son los cimientos de una casa. La formalización es el cimiento de la investigación, el cimiento del proceso. El fiscal tiene que saber cuál es el hecho que está imputando, tener al menos una clara calificación legal al hecho. Puede ser mutable en el tiempo la calificación, pero al menos la que en ese momento a él le parezca la idónea, ¿no? ¿Por qué hago esa mención? Porque el fiscal puede incoar, por ejemplo, un delito un delito contra la violencia, delito sexual, es decir, trata de personas, ¿no? Libertad personal, me disculpen, trata de personas, pero los elementos de convicción acopiados y los hechos es proxenetismo, no es trata de personas del tipo jurídico correcto. Y esto a la vez que trae que el juez no puede dar una prisión preventiva por un tipo penal que no se está acreditando en esa audiencia. Y eso, ahí existe la libertad o la comparecencia con restricciones al detenido o detenidos, ¿no? Sí, y doctora, hablemos un poco sobre los plazos procesales. ¿Cuáles son los plazos procesales que existen aquí? La prisión preventiva varía según el tipo de proceso. El delito común son 9 meses de prisión, delito complejo 18 meses, delito de crimen organizado 36 meses. A su vez es prorrogable con una prolongación de prisión preventiva. Delito común 9 meses más, delito complejo 18 meses más y crimen organizado solamente 12 meses más. ¿En qué casos son prorrogables? Cuando el fiscal, primero, todo pedido ante el juez debe ser hecho por el fiscal. Ya. El fiscal tiene que señalar, en este caso, cuál es el motivo. Las causas son prolongación de la investigación, prolongación del proceso por causas ajenas a él, ¿no? Y que persiste el peligro procesal, de fuga o obstaculización por parte del detenido o detenidos. El debate es un poco más simple, solo se debaten esos dos presupuestos, ¿no? Igualito que en la prisión, el abogado del imputado tiene derecho a la réplica, ¿no? Y acreditar los elementos que respalden lo que él está señalando también, ¿no? Doctora, en algún momento había escuchado sobre aquellos procesos comunes cuando una persona llega, ¿no?, imputada por procesos simples como tal vez hurto, pero son reiterados. ¿Cuál es el término que se utiliza y cómo lo toman ustedes, cómo lo llevan? Sé que la población a veces se pasma o se indigna, en la palabra exacta, cuando ven a una persona, la capturan en flagrancia robando una cartera, hurtándose un vehículo, una batería, un faro, y esta persona, el fiscal lo detiene, o la policía lo detiene, corrijo, y luego el fiscal lo cita, porque aparentemente es un delito de poca importancia, es un delito menor, porque un hurto con agravante la pena de 3 a 6 años, no llega al tema de la prisión, la gravedad para una prisión preventiva. Pero si esa persona se dedica, su modo vivendi es delinquir, y es detenido varias veces en flagrancia, en diferentes lugares, ¿no? Claro. Por ejemplo, Chiclayo, puede ser detenido en Chiclayo, en La Victoria, en La Ortiz. Si el fiscal es acuicioso y verifica su récord de procesos fiscales o carpetas fiscales en trámite, si es un fiscal, como digo, acuicioso, preocupado, pediría una prisión preventiva, no solamente por ese delito de hurto con agravantes en flagrancia que ha sido detenido, sino pediría el agravante ya de habitualidad, que viene a ser 3 hechos en un periodo de 5 años. Agravante con habitualidad. El agravante de habitualidad. Entonces, ahí sí se podría hablar de prisión preventiva, porque su marco punitivo no es de 3 a 6 años del señor. Su marco sería de 6 años para más adelante. Ahí ya cambiaría, ¿no? Cambiaría. Doctora, ¿y cómo la prisión preventiva se vincula con la libertad procesal? Como he señalado, el fiscal pide la prisión preventiva, pero está obligado a realizar las diligencias necesarias, culminar la investigación, acusar y llevarlo a juicio. Si en ese plazo que el juez le ha dado de prisión preventiva, no, ya sea 9 meses, 18 meses, según el proceso que sea,
no culmina las diligencias y no pide la prolongación de prisión preventiva, no lo pide dentro del plazo porque tiene que ser hasta el mismo día, el día mismo que vence la prisión preventiva. Es el último día. El último día, pero debería hacerse antes para no estar con las carreras de estar notificando al penal, notificando al abogado, al defensor público. Este señor saldría en libertad. El juez está en obligación de dejarlo libre, sin perjuicio. También es su derecho, ¿no? Claro, si el juez no lo hace, al juez lo pueden denunciar por omisión funcional, le pueden poner un habeas corpus. El juez lo tiene que dejar libre porque es un deber legal del juez. Doctora, entendemos que la prisión preventiva entonces es provisional, no es permanente. Sin embargo, muchas veces hemos escuchado comentarios, expresiones de la población, de la prensa. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto? Existe, por un lado, falta de capacitación de algunos periodistas que llevan los términos o los procesos judiciales en la vía penal. Ellos, al tener un desconocimiento, publican sentencia en lugar de prisión preventiva. No saben diferenciar lo que es provisional con permanente, ¿no? Y a su vez la población incurre en ese error y a veces se asustan, se empasman por ello, ¿no? Cuando es un tema provisional que dura, la duración es hasta que culmine el proceso penal, ¿no? Y se llegue a la sentencia, que es el fin del proceso penal. Y hablando justamente de la prensa y los temas mediáticos, ¿no? ¿Nos podría contar algún caso que usted haya llevado durante el ejercicio de sus funciones para conocer cómo se llevó justamente en la etapa de la prisión preventiva, ¿no? He tenido, no sé si la suerte o el tema laboral de trabajar con dos casos bastante conocidos, ¿no? De los alcaldes de Chiclayo, Roberto Torre González y Cornejo Chinguel. Y también delitos de crimen organizado. He sido juez de crimen organizado por más de 3 años, ¿no? Y antes de eso tuve otros casos, ¿no? Es bastante cansado para un juez, ¿no? Trabajar expedientes de esa complejidad, porque en corrupción de funcionarios, que es como mayormente el caso de los alcaldes y crimen organizado, son bastantes procesados, se acumulan a veces varios hechos, ¿no? Y en cada hecho intervienen diferentes personas, y esto a su vez hace que cada imputado tenga un abogado, ¿no? Y este abogado tiene que ser emplazado en caso de que falte designar un defensor público y toda esa situación. Es bastante engorroso para un juez. Nosotros como jueces penales nos preocupamos mayormente cuando pasa el tiempo de la prisión preventiva y el fiscal no incoa o no termina la investigación, y eso es un paso previo para emitir requerimiento de acusación o un mixto, como le decimos nosotros, sobreseimiento y acusación. Entonces, en el caso de Roberto Torre González, tengo la experiencia de que, como era un caso nuevo para Chiclayo, se acumuló más de 30 hechos a un solo expediente, una sola carpeta fiscal. Esto motivó que, como era engorrosa la investigación, el fiscal también tuviera un problema al terminar, concluir, ¿no? Pasaban los meses, incluso hubo prolongación de prisión, me parece, y el fiscal no terminaba, no concluía. Y aquí el tema era que iban a salir en libertad procesal los señores, incluso el alcalde que fue de Chiclayo, ¿no? Entonces, en un tema mío ya de preocuparme y también porque cuando alguna persona sale detenida o sale libre después de ser detenida, siempre la población o la prensa habla mal del juez. El juez dejó libre a este señor o a este grupo, a esta banda, no sé. Y emití un decreto, oficiamos al fiscal responsable del caso, se le dio un plazo, luego se ha oficiado a la misma fiscalía, pero a control interno, a la fiscal decana o fiscal presidente de la Junta de Fiscales, ¿no? Para evitar la libertad procesal, ¿no? Como una preocupación, porque toda decisión judicial tiene un impacto en la población, y no siempre es bueno, ¿no? Entonces, al final, el fiscal entendió que acumular muchos hechos no es bueno, porque no puede manejarlo. Entonces se desacumularon cada hecho en una carpeta, un expediente judicial a su vez, y el fiscal con algunos expedientes fue a juicio. Entonces por eso pudo condenar a Roberto Torre González y parte de las personas que trabajaron en su gestión por aquello, ¿no? Y queda como experiencia que no se puede, como dice el dicho, abarcar mucho. Se tiene que ser, ¿por qué? Porque cada hecho engloba personas y a su vez abogados. La instalación de audiencia es bien engorrosa y tenemos muchas falencias, ¿no? En ese sentido, ¿cuál considera que son
o es la problemática que han identificado ustedes como magistrados? Considero de que eh, hay buenos fiscales y también hay fiscales que no tienen experiencia o no se capacitan, ¿no? Y eso hace que no haya una buena imputación. No se sepa primero bien el hecho. Segundo, la imputación contra esta persona. No se hagan las diligencias necesarias para poder acreditar, al menos en una prisión preventiva, que esa vinculación. También hay falta de trabajo, diligencia de la policía, en no hacer diligencias esenciales cuando una persona cae detenida, que eso va a ayudar o no a probar que es responsable o no. Entonces, es un cúmulo de situaciones, ¿no? Si la policía no hace un trabajo netamente técnico, no se preocupa en diligencias importantes, por ejemplo, en un tema de violación sexual, una diligencia importante es la toma de muestras, ¿no? Si hubo espermatozoides, no sé, eso ya lo hace con el perito biólogo, ¿no? En el caso de la policía, la pericia de absorción atómica, una persona que presuntamente ha disparado, ¿no? Temas así deben hacerse de inmediato, ¿no? ¿Ese tipo de pericias se tiene aquí en Chiclayo? Yo lo que sé que, por ejemplo, en un caso que tuve, que en algún turno pasado, de un frustrado robo a la vuelta de Entrefesa, donde falleció un niño por una bala perdida, yo sabía que para homologar las balas encontradas o los casquillos de balas encontradas en la escena del delito, no existe el microscopio en Chiclayo. Se tiene que ir a Trujillo a hacer esa diligencia, ¿no? Y eso demora tiempo. Por ejemplo, los delitos de drogas, macrodrogas, que superen el peso de micro, toda la droga se tiene que ir a Lima para que Lima recién dé el resultado definitivo de la droga comisada. Y eso demora meses. ¿Por qué? Porque tiene que enviar un efectivo policial con la droga, desplazarse, los viáticos y eso. Y el resultado demora también en regresar, ¿no? En los delitos de crimen organizado que yo he trabajado, los peritos antropomórficos son de Lima, los que homologan el video con la persona detenida. Los peritos de homologación de voz son de Lima. También tienen que venir a Chiclayo a hacer la diligencia. O sea, no tenemos realmente acá los peritos especializados. También hay falencia de peritos contables en el caso de lavado de activos, de temas importantes en corrupción, ¿no? Todo eso también dificulta que se cumplan los plazos procesales. No, también es por la falta de logística del Ministerio Público. No es culpa solo del fiscal, sino de todo el aparato que está atrás de ellos, ¿no? Y doctora, finalmente usted, ¿cómo ve el futuro de la prisión preventiva en nuestro sistema judicial? Va a seguir siendo bastante frecuente, ¿no? Porque mientras el Estado no invierta en educación, y no entienda la importancia de la familia como el primer lugar donde uno aprende valores, aprendes la autoestima, el respeto a los demás, a la propiedad ajena, a la vida, a no tener violencia en casa, ¿no? Va a incrementarse. Entonces es un tema que tiene muchas aristas. Yo indicaría que lo primero que se debe invertir es en educación, familia, planificación familiar. No solamente traer al mundo niños porque el hecho de tenerlos o ahí tengan comida, ¿no? O tengan una educación. El tema es formarlos en valores, al respeto a los demás, ¿no? La atención que ese niño necesita. No todo es dinero, es importante el dinero, pero no es lo trascendental. Tiene que haber un adulto que le enseñe, que se preocupe por el niño, que le dé valores, le dé una meta de vida, un proyecto de vida. Entonces, no solamente los jueces no vamos a solucionar el problema de la delincuencia en el Perú si es que no se ataca a todas esas aristas, tampoco los fiscales. Es un trabajo global que el Estado debe invertir y darse cuenta que si no formamos a personas con valores, no vamos a dejar de tener la delincuencia que tenemos. Claro, la arista de la educación, por ejemplo, entonces considera que es primordial en la sociedad para en algún momento disminuir los casos delictivos, ¿no? La educación, la familia, el preocuparse por esos menores, ¿no? A mí me causa indignación que haya menores en estado de abandono mendigando en las calles, vendiendo. Sus papás, mayormente, bueno, yo en Piura vi una vez, hace años, que niños que venden caramelos, chocolates en las calles, los papás sentados esperando cobrar el dinero de ellos. Niños explotados por sus padres. No son temas que finalmente esperamos que no lleguen a ser casos delictivos y que no lleguen hasta los tribunales del Poder Judicial finalmente, ¿no? Ustedes están haciendo un gran trabajo. Muchísimas gracias, doctora, por brindarnos esta entrevista. Muchas gracias a ustedes también.
También queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaikuna Judicial. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes redes sociales como Facebook y YouTube. También estamos siendo replicados a través del canal de Justicia TV, canal oficial del Poder Judicial. Con nosotros será hasta la próxima.